Namaste, maestro. Hoy en Preguntas al Maestro quisiéramos que nos hablara sobre una frase recurrente en muchas personas y es: ¿por qué muchas veces parece pasarle cosas malas a personas buenas? Bien, la frase es importante de aclarar porque definitivamente, como tú bien dices, es recurrente en muchas personas. Cuando identifican situaciones que parecen injustas en personas que definitivamente parecieran no merecerlas. Y el hecho de que tengamos eso como duda, el hecho de que no sepamos por qué es eso, básicamente se debe a que tenemos tres conceptos errados. ¿Okay? Tenemos tres conceptos equivocados que la misma modernidad y la misma sociedad occidental, sobre todo, nos ha vendido y nosotros hemos comprado desafortunadamente. El primero de ese concepto es el Dios que nos ama sin necesidad de nosotros hacer nada. Ese merecimiento, ese no merecimiento, mejor dicho, esa no necesidad de merecer el amor de Dios, porque Dios nos ama de forma incondicional, sin ninguna condición. Y ese error es bien importante empezar a trabajar. Lo he tratado en otros escritos, en otros videos. Si nosotros hacemos una lectura sencilla pero sincera de nuestra Santa Biblia, encontramos, sobre todo en el Evangelio según San Juan, encontramos un versículo donde Jesús apunta de que definitivamente nadie puede decir que ama a Jesús simplemente diciéndolo, sino que hay que hacer caso, sino que hay que obedecer a lo que Jesús manda. Solo la obediencia hacia Jesús demuestra que uno ama a Jesús. Y después que uno ama a Jesús, el mismo Jesús lo dice, es que su Padre, Dios Padre, vendrá y nos amará a nosotros. Entonces hay esa condición. Nosotros no podemos creer que Dios nos ama porque sí, y gracias a ese amor tenemos todas las bendiciones y debemos tener todos los cuidados y todas las consideraciones especiales de Dios hacia nosotros si nosotros no cumplimos con honrar las enseñanzas de Jesús, honrar los mandamientos, los lineamientos de Jesús. Entonces esa idea de ese Dios gratis, esa idea de ese amor sin condición, es una de las cosas que nos trae ese problema, y ya las voy a unir con las otras dos. La segunda condición es la idea de que nuestras intenciones son suficientes para vivir bien. Nuestras acciones bien intencionadas son suficientes para vivir bien. Eso es otro gran error. Hay un dicho popular que reza algo así como que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y es totalmente real. Con las buenas intenciones tú nos aseguras que vas a tener un camino limpio, un camino suave, un camino sin problemas. No lo puedes asegurar. ¿Por qué? Porque en realidad las acciones desde nuestras buenas intenciones no son suficientes para Dios. Lo que es indispensable para Dios es mantener nuestros sentimientos limpios. Hay una diferencia, si lo pensamos un poco, hay una diferencia real entre lo que puede hacer una buena intención y lo que puede hacer un corazón limpio. Voy a poner un ejemplo: una persona puede hacer bien hacia otra persona o un grupo de personas y puede dejar de estar haciendo bien, o inclusive puede estar dañando a otra persona o a otro grupo. Entonces una persona que simplemente le haga bien a otro, tú no puedes valorarla como una buena persona, porque también le puede estar equivocándose desde otro ámbito. Una persona que ama a alguien puede estar dejando de amar a otras personas o a otras personas. Entonces las buenas intenciones no solo son las necesarias para construir un futuro, construir una vida bien. Hay que medir mucho, hay que sopesar mucho los sentimientos que tenemos detrás de las acciones. Uno puede tener una buena intención, muy loable, muy compartida por un grupo de personas, pero en realidad tener sentimientos complicados. Entonces las buenas intenciones no son necesarias, hay que fijarnos en los sentimientos. Y el tercer concepto que nos tienen secuestrado es la no creencia en que nosotros tenemos existencias previas a la actual. El creer que no existen otras vidas pasadas definitivamente no nos ayuda. ¿A qué? Al comportarnos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros podemos estar definitivamente comportándonos bien, y ayer y en otras vidas
¿Acaso eso no tiene peso? ¿Acaso eso no tiene incidencia en lo que nos está pasando hoy? La respuesta categórica es sí, y nuevamente bastaría una lectura sencilla pero sincera de la Biblia. Nosotros hoy estamos corriendo con las consecuencias de las cosas que no hicimos correctamente en el pasado. En el pasado, no de esta vida, no me refiero a ayer, el año pasado, cuando yo era pequeño, en el pasado inclusive de otras vidas. ¿Qué sucede? Si nosotros vemos, si nosotros analizamos a lo que se pudiera definir una buena persona pudiéramos caracterizarla, o la gente la pudiera caracterizar como una persona que vive medianamente bien, bajo ciertos principios y que tiene buenas intenciones. Esa buena persona a lo mejor está dejando pasar una de las cosas importantes, que es el primer concepto que trato de rescatar, el merecimiento del amor de Dios. ¿Okay? El merecimiento del amor de Dios guía a que la persona tenga que actuar no solo desde su buena intención, sino en función de lo que Dios espera que haga. Si la persona actúa desde su buena intención, con lo cual parecería una buena persona, pero está dejando de lado lo que Dios espera que haga, las consecuencias no pueden ser buenas. Las consecuencias no pueden ser positivas. ¿Okay? Si Dios es el que crea este universo, si Dios es el que nos está permitiendo una vida, pues esa vida va a estar teñida por el criterio de Dios en función de que si estamos haciendo lo que Él espera que nosotros hagamos o no. ¿Okay? Entonces, no son nuestras buenas intenciones las que nos guían, no son nuestras buenas intenciones las que nos deberían permitir escenarios bonitos o escenarios complicados, sino es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Bien, y además nosotros podemos estar viendo una persona que está cumpliendo, vamos a suponer, medianamente con lo que Dios espera, pero tenemos también las consecuencias de existencia, de vidas, de momentos, de existencias pasadas. Por muy bien que uno se esté comportando hoy en día, las deudas que nosotros tenemos que resarcirlas. Nosotros de las cosas que hemos hecho de forma incorrecta, espiritualmente correcta en el pasado, nosotros tenemos que aprender. Y la única forma de aprender es sumergiéndonos en situaciones similares para que nosotros sepamos cómo salir a flote, sepamos cómo remar correctamente. Remar correctamente, nuevamente, no desde nuestras intenciones, sino desde lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, esa triste idea de que no existen otras existencias previas a la actual, de que nuestras buenas intenciones son suficientes para vivir bien, o deberían ser suficientes para vivir bien, y de que Dios nos ama sin necesidad de nosotros merecerlo, definitivamente es lo que nos hace preguntar, a muchas personas les hace preguntar, ¿por qué pasan situaciones complicadas a una buena persona? Habría que redefinir entonces lo que significa una buena persona. Místicamente y espiritualmente, una buena persona es una persona que no solo tiene buenas intenciones, sino que esas buenas intenciones están pesadas, medidas, evaluadas en función de lo que Dios necesita que ella haga. ¿Okay? No son buenas intenciones que salen a motos propios, sino que salen desde la voluntad de Dios. Una buena persona entonces es aquella que busca apegarse a los lineamientos de Dios. Una buena persona es aquella que más allá de sus intenciones guarda que sus sentimientos no sean complicados hacia los demás. Esa buena persona entonces no solo sus intenciones son válidas, sino que trata de mantener el corazón limpio. Ya vemos dos características: el apego a lo que Dios espera que haga, el mantener el corazón limpio. Y la tercera característica pudiera ser de una buena persona, es aquella persona que acepta las situaciones que le vienen porque saben que simplemente es una nueva oportunidad de hacerlo de forma correcta. Lo que probablemente no hizo en el pasado, en esta vida o en otra vida, las situaciones complicadas son una nueva oportunidad de hacerlo bien. ¿Cómo una persona puede llevar a cabo una situación complicada de forma correcta? Pues repitiéndonos esos tres conceptos: cuidando sus sentimientos, y las acciones dentro de esa situación difícil tienen que estar totalmente apegadas a lo que Dios espera que esa persona haga, Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, para mí esa es la explicación que les puedo dar. A lo mejor hay algunas otras explicaciones adicionales, pero a lo mejor escaparían al ámbito de la pregunta. Sí, pasan cosas porque a lo mejor no estamos honrando
en realidad lo que Dios espera de nosotros, no estamos cuidando nuestros sentimientos a pesar de nuestras buenas intenciones, y a lo mejor a pesar de nuestra bondad actual, todavía tenemos que resarcir cosas que no hicimos correctamente en el pasado. Gracias, maestro. Namaste.